Y Robinson Olaya Riascos, presidente de la Federación de Pesca Artesanal. Estos tres últimos invitados hacen parte de nuestra Escuela de Economía Poder Pacífico. El moderador de este panel será el doctor Juan Camilo Cárdenas, director de la Escuela de Economía Poder Pacífico y profesor de la Universidad de los Andes. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá y muchas gracias a nuestros invitados de este primer panel sobre el futuro de la economía del Pacífico. Para este ejercicio nosotros planteamos una serie de preguntas que construimos. Voy a hacer un resumen básico de esas preguntas para que entonces nuestros panelistas hagan sus intervenciones cortas. Estamos mal de tiempo, vamos a tratar de compactar este panel a unos 45 minutos porque tenemos un panel adicional a continuación sobre democracia económica e innovación y entonces por lo tanto voy a pedirle a nuestros panelistas que sean muy concretos. Entonces voy a comenzar con el resumen de las preguntas que nos hemos venido haciendo y no porque creamos que en este panel vamos a resolver esas preguntas porque son preguntas muy complejas, pero son para motivar precisamente ese tema del panel que es el del futuro de la economía en el Pacífico. No voy a leer la primera, la voy a dejar de última, ya van a entender por qué. La segunda pregunta que habíamos hecho para nuestros panelistas es ¿qué le falta a la política económica del país para mejorar el desarrollo y reducir la pobreza en el Pacífico? ¿Qué creen ellos que falta en la política económica actualmente? Una tercera pregunta es sobre cuáles son los elementos que ellos consideran son necesarios para poder repensar un modelo económico del Pacífico. ¿Qué elementos de un modelo económico del Pacífico hay que repensar hoy? Una cuarta pregunta es más concreta sobre qué papel ven ellos desde sus visiones, experiencias, proyectos particulares, qué papel le ven ellos a cuatro sectores interesantes para el desarrollo del Pacífico. Uno, el de la minería, otro, el de la pesca, otro, el de la agricultura y otro, el del ecoturismo. En estos cuatro sectores hay un potencial de base natural, de base de recursos, de base cultural también importante, pero son sujetos a muchas controversias, muchos debates y queríamos oír de los panelistas sus distintas percepciones sobre el papel de minería, pesca, agricultura y ecoturismo en el Pacífico. Una quinta pregunta que les habíamos propuesto a ellos era si ellos veían la diversidad cultural y biológica del Pacífico como compatible o incompatible con el modelo económico actual que hay en la región. Una sexta pregunta era ¿cuál veían ellos que podían ser las formas para reducir el impacto que tienen hoy las economías ilegales en la región sobre el bienestar de la población, el papel de esas economías ilegales? La primera pregunta que les habíamos planteado a ellos es ¿qué era para ellos desarrollo en el Pacífico? Y la pongo de última por lo siguiente, porque les pedimos a ellos que nos comunicaran con anterioridad cuáles de esas preguntas querían hoy contestar y ninguno escogió esa primera pregunta. Todas las otras las escogieron ellos. Pero eso es muy interesante por lo que estamos tratando de hacer. Y es que creo que tenemos que sentarnos a pensar desde el Pacífico, desde los imaginarios, los sistemas culturales, los sistemas políticos, los sistemas identitarios, todo el sistema integral del Pacífico, ¿qué es lo que llamamos desarrollo? Esa pregunta no es fácil de contestar. No me sorprende que ninguno de ellos haya querido arriesgarse a contestar esa pregunta. Pero creo que es la pregunta más importante que hay detrás de todo esto. Y es si nos vamos a inventar el desarrollo del Pacífico, ¿qué es lo que vamos a llamar desarrollo? Los economistas tienen algunas ideas, pero lo interesante de todo esto es que de pronto hace 30 años, hace 50 años, de pronto hace 20 años, esa respuesta en los economistas, incluidos parte de nuestros panelistas, hubieran contestado facilísimo: desarrollo es crecimiento del ingreso per cápita. Hoy es muy difícil argumentar que ese es el indicador por excelencia de desarrollo de una región, sobre todo con los niveles de desigualdad, los niveles de exclusión social, los niveles de
digamos, de pobrezas multidimensionales que tiene la región para pensar que tenemos claro cuál es el indicador por excelencia de desarrollo. Entonces, con esa introducción, quiero invitarlos a ustedes, y puede ser en este mismo orden, comenzando por mi izquierda, a que hagan una pequeña intervención sobre esas preguntas que les propusimos a ellos y que ellos, con base en esas preguntas, hagan alguna de ellas su posición. En este momento quisiera hacer una primera ronda y alrededor de esas primeras posiciones yo voy a motivar una discusión que viene a continuación. Vamos a tener la oportunidad de recoger preguntas del auditorio. Insisto, vamos a compactar esto a los 45 minutos, entonces vamos a tener que seleccionar solamente algunas de las preguntas que lleguen. Entonces, si quieren, comenzamos, comenzando aquí a mi izquierda con el doctor Jaime Bonet del Centro de Estudios Económicos en Barranquilla, del Banco de la República. En Cartagena. En Cartagena, perdón. Sí. En Cartagena. Ahí cerquita, pero... Sí. Y comenzamos con esa primera intervención. Perfecto, muchísimas gracias, Juan Camilo, y gracias a Manos Visibles por la invitación. Sí, la pregunta yo quiero hacer un comentario de desarrollo, podríamos estar discutiéndolo aquí largo rato y creo que todos fuimos los sensatos para no escoger esa. Y yo pensé cuando la leí, yo desde el Caribe no quería como decir al Pacífico que era el desarrollo para el Pacífico, creo que eso también es parte de la discusión que deben dar las personas que están en el Pacífico. Yo quiero comenzar voy a hacer tres cosas que quiero decir, no sé cuánto tiempo tengo, tú me dices y lo mochamos, no hay problema, entiendo las limitaciones de tiempo. Una primera, cuando me invitaron a hacer el panel, comencé a mirar cifras de PIB, desafortunadamente, que es lo que tenemos. Y una cosa que me llamó la atención cuando quisimos graficar los datos y miramos, bueno, qué pasa en el Pacífico, qué pasa en Colombia, qué pasa en el Caribe. Y cuando vimos las tasas de crecimiento, para una de las sorpresas que me llevé, es que el Pacífico crece, o sea, que tiene periodos donde está creciendo por encima del promedio del país. O sea, una nos dice que, bueno, puede crecer y ha crecido, y si toman los datos del Producto Interno Bruto del 2000 al 2013 que están disponibles, hay unos periodos donde ha crecido muy por encima del promedio del país. También cae por debajo del promedio del país cuando cae, o cuando el crecimiento no cae, cuando el crecimiento se reduce. Entonces, una de las primeras, digamos, lecciones que me sale es la alta volatilidad que tiene el comportamiento del crecimiento en el Pacífico. Cuando uno mira las cifras agregadas del Pacífico, crece y sube diferente a lo que es el resto del país. Y cuando veía, por ejemplo, las cifras nuestras del Caribe, el Caribe está más asociado al crecimiento nacional, pero el Pacífico no. Y cuando voy a los 4 departamentos que tenemos datos, me llevo la sorpresa, por ejemplo, Valle muy asociado al crecimiento nacional, el departamento del Valle sigue casi que perfecto la tendencia, y los otros 3 departamentos muy volátiles, con crecimientos y caídas, y por ejemplo me sorprendió el Chocó es el más volátil, el Chocó llega a tener un año que vio un crecimiento del 20% y al año siguiente se viene al menos 2 o 3%, o sea, es una volatilidad impresionante. También es volátil el Nariño y Cauca, volátil menos que Chocó, pero también hay una volatilidad. Entonces, un primer elemento que me surgió fue, digamos, sí hay, la buena noticia de todo esto es que hay periodos donde la región crece, o sea, que ha crecido por encima del promedio nacional, puede crecer y lo ha experimentado, pero la parte que cuando uno piensa en la economía del futuro y en cuestiones, digamos, de crecimiento de largo plazo, esa volatilidad es lo que digamos, es una limitación a ese crecimiento. ¿Cuáles son las limitaciones estructurales que enfrentan las economías para ese crecimiento? Entonces, ese es un primer mensaje. El otro es la heterogeneidad que tiene el mismo Pacífico. Creo que aquí ya lo han mencionado la heterogeneidad cultural. Tú hablaste al inicio de que esa región es heterogénea. Y cuando uno va a ver los detalles de los comportamientos de las diferentes economías, los diferentes departamentos, hay mucha heterogeneidad entre ellos, o sea, claro está, por ejemplo, Chocó, su comportamiento y su volatilidad muy asociada a la minería, o sea, una economía casi que, podríamos decir, que sufre todas las bondades y las desventajas que tiene la dependencia de un producto, de una commodity, que hablamos los economistas. Seguramente eso está asociado con los precios del oro y esos crecimientos exagerados y las caídas le introduce el comportamiento que tiene los precios de las commodities y eso hace que la economía sea volátil.
sorprendido del aumento que tuvo en la participación del sector minero dentro de la economía. Comenzó con un 10%, termina con un 25% la minería dentro de Chocó, o sea, crece muchísimo la participación. Mientras que en Nariño y en Cauca la cosa es diferente, hay un comportamiento donde, por ejemplo, muy jalonado por la construcción, que va ganando participación en ese periodo, y con mucha inversión, mucho lo que llamamos la parte de sectores públicos, que también es fuerte. Entonces hay economías diferentes, hay una heterogeneidad, y yo creo que a la hora de definir políticas hay que incluir esa heterogeneidad en la definición de política. Cuando además, y digamos el tercero que pasaría a hablar es, cuando vamos a ver, bueno, ¿cómo lograr un crecimiento sostenido? ¿Cómo reducir la volatilidad y cómo lograr un crecimiento sostenido? Y uno ve el comportamiento ya metiéndose en el Producto Interno Bruto municipal, que existen unas cifras que calculó el DANE para el 2012. Entonces uno ve las cifras y casi que pone al lado el mapa de vías del Pacífico, y hay casi una correlación perfecta. Aquellos municipios donde se genera la riqueza son los que están en esta vía panamericana que va por desde Nariño hasta, sube hasta el valle y allá coge para la parte de la zona cafetera. Esa es la zona donde están los municipios que generan la mayor riqueza. Y uno ve el mapa de vías y el litoral pacífico, todo de los 4 departamentos, tanto de Chocó como de Valle mismo, de Cauca y de Nariño, son zonas donde muy pocas vías, muy pocas carreteras y con poca generación de valor agregado en todos esos municipios que están en todo el litoral pacífico. Entonces ahí surge una primera, y que creo que se ha hablado mucho y de pronto estoy cayendo en lugares comunes, pero la pregunta la devuelvo acá es, ¿por qué eso no se supera? ¿Por qué seguimos? Y aquí hablaron de que era de las demoras de Buenaventura a Cali, pero yo le agregaría casi que las demoras de toda la parte digamos, del Pacífico Oriental al Pacífico Occidental. Tenemos un Pacífico Occidental completamente aislado, sigue aislado de todos los circuitos económicos del país, y claro que eso se refleja en la inestabilidad de la economía, en la volatilidad. Claramente el Valle tiene un circuito de vías muy ligado al circuito económico nacional, y por supuesto sigue la tendencia de la economía nacional. Pero lo que es Chocó y Nariño y Cauca, y especialmente los litorales de esos departamentos, son unas regiones completamente aisladas. Entonces, el primer elemento que yo hablaría es, necesariamente son regiones que tienen que vincularse a los circuitos económicos del país para lograr entonces tener estos beneficios que hemos tenido en los últimos años, el crecimiento, que también les llegue, que también se permea hacia esas regiones y se pueda crecer a la misma velocidad del país. Le damos la palabra a Álvaro Arroyo. Ok, muy buenos días para todos y todas. Pues interesante el tema de la pregunta del desarrollo, ¿no? Yo creo que el hecho también de que no lo hayamos respondido implica que, digamos, da espacio para nuevas construcciones, digámoslo en ese sentido, porque sabemos que el término desarrollo y su historia, ¿sí?, desde los años 50 y las transformaciones que ha venido teniendo el término, entonces desarrollo sostenible, otro desarrollo alternativo, incluso el etnodesarrollo, está en discusión, porque el simple hecho a veces de utilizar el término implica ya establecer una lógica o una convicción del término. Entonces el hecho de que en este panel un poco diverso no lo hayamos propuesto una definición ya da espacio para nuevas construcciones, un poco que es la propuesta de estos espacios. Yo pienso que el Pacífico, la economía del Pacífico se ha venido integrando históricamente al resto de la economía nacional e internacional desde un tema, desde dos líneas. El extractivismo desde cierto sector, el tema minería, el tema forestal, el tema de pesca, y desde el tema un poco desde su ubicación geoestratégica, digamos, en la cuenca del Pacífico, desde un poco la visión hacia Asia y todo ese tema, ¿sí? Pero siempre desde una lógica de extraer o de salir hacia la cuenca del Pacífico, ¿sí? Y no desde una lógica de ver, bueno, cuáles son las dinámicas un poco, digamos, históricas de las comunidades que han habitado esos territorios, un poco para empezar un poco por ese lado, ¿sí? Entonces, podemos verlo en los diferentes planes de desarrollo que se han diseñado. Pues hay un estudio muy interesante de la Universidad del Rosario, en el cual hace un análisis desde
1987, del plan de desarrollo de Virgilio Barco hasta el segundo periodo de Uribe, digamos, pues, un poco cuál era la visión que tenían todos esos planes frente al Pacífico. Entonces todo es, sí, recursos naturales, salida al Pacífico. Entonces, desde una mirada, tenemos que ir a desarrollar el Pacífico, y no diciendo cuáles son las potencialidades del Pacífico y las otras lógicas de vida que existen en el Pacífico. ¿Sí? Ya se llamen buen vivir, otros lo llaman mejor estar, bueno, diferentes nombres que definir un nombre implicaría, digamos, tal vez no le definamos un nombre, pero digamos, ¿qué es eso que permita que la persona esté mejor en condiciones de salud, educación y otros temas? Otro tema interesante en el tema de la economía del Pacífico es que hay que reconocer el tema de la ruralidad del Pacífico. Un poco interesante el informe de la misión rural, todo el tema de ahora el proceso de paz, indica que cerca del 92% del territorio del Pacífico es rural, y además de ser rural, es rural dispersa. Entonces nosotros no podemos seguir pensando una lógica de un modelo para cuando tenemos esa realidad del territorio. Sí, además el uso del suelo en su mayoría es un uso forestal y de conservación. Entonces, si esa es la realidad territorial que tenemos, la geografía y las potencialidades que tenemos, pues entonces diseñemos los instrumentos económicos, políticos para que podamos articular la economía nacional e internacional, un poco partiendo de eso. ¿Sí? No estamos diciendo que no va a haber crecimiento económico, efectivamente creemos que debe haberlo, aunque muchas teorías plantean de que hay que decrecer, ya en el mundo se está hablando mucho de eso, ¿no? Pero creemos que el Pacífico necesita crecer mucho, pero ese crecimiento debe fortalecer sus áreas estratégicas. El tema, su diversidad cultural, no tomarlo como un tema, dirían folclórico, algunos decir, bueno, los negros, entonces el baile, sino que es algo importante en la composición del Pacífico, el tema de la diversidad biológica, sí, pero también el tema de la geografía, el tema de salida, digamos, el tema portuario es importante, pero no un crecimiento portuario sin considerar el tema ambiental. Que no podemos seguir haciendo, por ejemplo, terminales portuarios, digamos, en Buenaventura, en otras partes, sin considerar los impactos ambientales que puede estar teniendo eso. Bueno, entonces seguimos con Robinson Olaya, adelante. Bueno, me siento de verdad muy honrado de poder estar aquí en este lugar y, bueno, hacer parte también de este panel de pregunta, pensar qué podríamos nosotros visualizar que necesita el Pacífico y hacerle una apuesta y decir esto sería la solución, es bastante complejo. Y quise enfocarme en la pregunta número 2 porque realmente pues uno ve allí una pregunta bastante y que la he venido pudiendo ver en algunos otros escenarios. En la parte donde me destaco realmente es como líder en pesca, soy presidente de la Federación de Pescadores Artesanales FEDEPESCA, y a su vez FEDEPESCA hace parte también de algo que está haciendo cohesión en el Pacífico, y es la Federación de los Pescadores de la Región en Colombia, FERPACOL. Nosotros hemos podido visualizar la pesca de una manera importante porque los 16 municipios que tiene el Pacífico, todos se asientan y tienen su economía precisamente en torno al mar, en torno a la pesca. Me maravillaba de ver cómo España, todo puerto, todo pueblo que toca el mar tiene un puerto que potencia y desarrolla su economía pesquera, y no podríamos decir que es que nos lleven a nosotros producciones exorbitantes en especies, sino que tienen tecnología de punta para poder explotar sus recursos, y pueden tener los pescadores unas condiciones de vida que nosotros nos llevan años luz, con 200 años de historia a la realidad del Pacífico colombiano. No, me estaba acordando en este momento precisamente de que de momento se le pregunta a uno, bueno, ¿qué necesita el Pacífico para que la pesca pueda desarrollar su actividad y pueda convertirse realmente, pasar por lo menos del estereotipo que se tiene en el día de hoy, de que el pescador sencillamente es un sinónimo de pobreza? Y si aquí le preguntáramos a una persona cuál es el prototipo del imaginario que tiene un pescador artesanal, no pasa en su mente, en la mayoría, de una atarraya, de un canalete, de un potrillo, porque sencillamente eso es lo que se conoce de la pesca artesanal. Gracias a Dios, hoy escuché muchas cosas importantes, interesantes. En el Pacífico se están haciendo inversiones importantes, significativas, y que direccionándolas de la manera que se pretende y que lógicamente estaría en la mente de los grandes economistas. Aquí en este foro hemos escuchado personas muy ilustres que tienen mucho conocimiento, y el conocimiento realmente es como una luz que alumbra en medio de los lugares oscuros. Yo me ponía a pensar en esto y decía, la pesca no necesita de una herramienta
única alternativa para desarrollar su potencial. Se necesita realmente un conjunto de herramientas. Y yo lo ponía como algo bastante típico en nuestra región, y es como un sancocho de pescado, que por el hecho que tú tengas la materia prima, que tengas el pez, no quiere decir que ya tengas éxito en tener el sancocho. Se necesitan de herramientas desde las más insignificantes o desde las de menos costo, pero no quiere decir que sean de menos importancia, ¿sí? Un sancocho necesita la presa, pero también sin sal, que es lo que menos de pronto puede valer, pues podría ser algo insípido y podría tener el éxito totalmente truncado. Entonces es un conjunto de herramientas que va desde el conocimiento impartido a los pescadores, que en el día de hoy la población pescadora en el Pacífico viene siendo muy analfabeta. Tenemos un grado de analfabetismo bastante alto en la mayoría de nuestros pescadores, incapaces de tomar información básica, porque muchos de ellos no alcanzó la primaria. Me satisface mucho de verdad ver este equipo de Manos Visibles comprometido con esta causa del Pacífico, tratando, como ya lo mencioné, de llevarle un poco de luz a una región asentada en sombra de tinieblas, porque realmente eso viene siendo el conocimiento para nosotros. Apostarle a un conjunto de herramientas que podrían ser la solución a la potencialidad de una región que, sin lugar a dudas, según estaba viendo la cifra, está produciendo no mucho, pero por lo menos hay 100.000 toneladas al año de productos pesqueros aquí en la región pacífica, en la nación, perdón, y el 80% de ello lo viene produciendo la región pacífica colombiana. Es una gran cifra, y que nosotros el recurso no lo estamos aprovechando al 100%, porque tenemos gran parte de los productos que nosotros capturamos, gran parte de ellos la botamos porque no tenemos cómo hacer aprovechamiento masivo de esos recursos. El pez lo fileteamos y al agua va prácticamente un sobrante que podría convertirse en algo que le podría ayudar a la economía de estas personas que estamos viviendo en el Pacífico colombiano. Bueno, le damos la palabra a Josefina Klinger para terminar esta primera ronda de presentaciones. Bueno, un pacífico saludo, un abrazo desde Nuquí. Y bueno, yo no sé si voy a responder esas preguntas, y ahí me perdonan, pues que cuando me hacen preguntas así yo como que me pongo nerviosa, entonces déjenme hablar como a mí me gusta, y creo que ahí están respondidas. Yo empiezo por decir que nosotros somos gente de agua y selva, y que eso no se nos puede olvidar, porque eso es lo que permitirá determinar el modelo. Voy a hablar desde mi experiencia. El día que me quité los paradigmas de la cabeza, de todos esos que me habían inculcado desde que nací, hasta que tuve más o menos 26 años, cuando me enfrenté a una maternidad, a estar separada y a estar aguantando hambre con mis hijos, lo que me hizo mover fue darme cuenta lo vulnerable que había estado cuando me tragué todo el cuento de la pobreza, me tragué el cuento de que estar dentro de la selva era ciudadana de tercera clase, y quién quiere estar todo el tiempo referenciando como lo peor de un país o lo peor de una sociedad. El día que mandé todos esos conceptos para el carajo, determiné entonces escribir otra historia, y nunca me imaginé que esta historia le iba a parecer interesante a nadie, es decir, lo hice porque me dio la real gana. Entonces la invitación es que uno debe hacer lo que le dé la real gana, y saber que lo que le da la real gana debe ser beneficiar de alguna manera o inspirar a otros. Entonces, lo primero que hicimos fue cambiar los imaginarios. Si nosotros seguimos haciendo réplicas mal hechas de otro modelo, voy a hablarle de Medellín, que es el que tengo al lado. Si a mí me siguen convenciendo de que en las aulas de clase los niños tienen que estar pensando que Medellín es mejor y no esa selva, ese mar que está ahí al frente, esas especies migratorias llegando, esa sonrisa, esa felicidad que tenemos allá, y esos dos elementos, la cultura y la biodiversidad, no los uso como soporte para transformar mi vida o para hacer cosas en mi vida, para enamorarme de esa selva y para con ella pensarla. Al estarla pensando, me vuelvo innovadora con ella porque puedo hacer un modelo propio. Entonces, el primer acuerdo conmigo es que la selva, el mar, están determinados, eso es lo que determina ese territorio donde yo nací, y la gente que está ahí es lo más interesante y lo más valioso. Con esos elementos, yo creo que este país lo que tiene es que aprendernos a nosotros a hacer un modelo y a repensarse. El otro elemento es que
Si nosotros venimos haciendo cosas que no nos están dando resultado, debemos descuadernar, como digo yo, todos esos miedos y esas cosas que hemos aprendido para poder reescribir nuevamente una historia. El otro acuerdo que hice es que determiné relacionarme con la vida y con los seres humanos desde el espíritu. ¿Por qué? Porque lo material, si era lo que más carecía, entonces yo nunca tenía plata, los zapatos tenía que esperar que se los quitara un hermano para podérmelos poner, y esa realidad, a mí la plata no se me puede estar robando el show hasta hoy. Entonces yo determiné que la plata solo facilitaba la vida, pero no me la determinaba. Cuando hice ese acuerdo, entonces pude construir un modelo sin dinero, y a mí me llama la atención cómo la gente tiene tanto presupuesto, y yo veo que no inciden, y uno no tiene ni un peso y hace cosas extraordinarias cuando uno tiene plata. Ahora, la plata hay que buscarla, y estoy totalmente de acuerdo, pero no se nos puede robar el show. Entonces yo también creo que en el Pacífico nos ha faltado, que debemos descuadernar un poquito los miedos, que hemos caído en la trampa del discurso de que si no tienes plata no vales nada. Y la otra es que yo aprendí a conectarme con el territorio, y me di cuenta un día que yo tenía una responsabilidad muy grande, y que la responsabilidad era pensar que este modelo no se hace solo. A veces también tenemos el discurso de creer que somos una república independiente, que somos diferentes y hacemos parte de un país y necesitamos las manos de todos, que es lo que más me gusta de Manos Visibles, que esto es un proceso construido con los negros, por los negros, para los negros, pero hay muchas manos y muchas miradas ayudando a construir y haciendo la alianza. Y la otra cosa más importante es que yo le eché mano a 2 herramientas. Y esto quiero que no se nos olvide nunca, y es lo que más le tenemos que enseñar los hombres y mujeres del Pacífico al resto del país. A nosotros nos determinaba la solidaridad, no la caridad. El día que rompimos esa relación, el día que el dinero permeó eso y lo rompió, nosotros nos empezamos a volver mucho más vulnerables. La solidaridad, no había dinero, entonces se hacían mingas, trueques y manos cambiadas. La caridad no es digna, por ende no es sostenible. La solidaridad sí. Yo le he hecho mano a esas herramientas con semejante activo ambiental, y déjeme decirle que hoy hago de manera innovadora, puede decirse, yo cuando oigo hablar de innovación digo, oiga, yo no sabía que eso era así. Lo único que yo sé es que con semejante escenario como el Parque Utría, Nuquí y Asolano, un turista que entra a Utría no vuelve a salir igual. ¿Cierto, Paula? No vuelve a salir igual. ¿Qué fue lo único que hicimos nosotros? Ese ecosistema que había ahí, lo único que hizo fue preparar, conectar tu espíritu, te conectaste con él, y nosotros físicamente organizamos la casa para que tu experiencia fuera extraordinaria. Entonces hemos encontrado en el modelo de ecoturismo el mejor pretexto para sensibilizar a nosotros mismos y sensibilizar a otros. Ese es el modelo de desarrollo. O sea que sí le contesté la pregunta. Ese es el modelo de desarrollo al que tendríamos que apostar. Josefina me quitó las palabras que iba a decir exactamente en este momento, en que ella dijo que no había contestado y sí contestó, y esa es su respuesta. Y voy a utilizar eso precisamente para motivar la siguiente ronda de intervenciones antes de que recibamos algunas preguntas, porque creo que aquí lo que hay es una paradoja interesante, y voy a ilustrar esa paradoja con un evento del taller de la Escuela de Economía de los 60 líderes que participaron, 30 en el nodo norte y 30 en el nodo sur, que están aquí en este auditorio. Quisiera que alzaran la mano los que estuvieron en el módulo conmigo de economía de la escuela. Bueno, quiero que todos ustedes recuerden uno de los ejercicios que hicimos, que fue el siguiente. Ese ejercicio consistía en que nos contaran cada uno de ustedes cuál era ese proyecto de vida y o plan personal de vida, y en él que ubicaban como una actividad económica, un producto, un servicio, si bien se acuerdan, que contribuyera al bienestar del Pacífico. Y les pedí esa simple tarea, y tuvimos 60 respuestas. Y Valentina, que está aquí, que fue complemento del equipo para esa parte de ese taller económico, le tocó sentarse a tabular esos datos, a organizarlos en tablas. Y quiero contarles una cosa, tuvimos 60 respuestas. Y en esas 60 respuestas no hubo ni una sola, ni una, que tuviera que ver, y eso es parte de la paradoja,
con las actividades económicas que las cifras económicas de PIB dicen que mueven para arriba o para abajo el crecimiento del Pacífico. Y en particular actividades extractivas de oro o de madera o proyectos que tuvieran que ver, por ejemplo, con inversiones públicas. Eso es paradójico. Es paradójico que el modelo de desarrollo, una propuesta como la que menciona Josefina, que en últimas es, y voy a combinar con palabras de Álvaro, una modelo de desarrollo de un buen vivir basado en la selva y en el agua. Alrededor de ese estaban la inmensa mayoría de las 60. Etnoeducación, trabajar con los niños, pesca, pesca comunitaria, pesca cultivada, sistemas agroforestales, productos agrícolas, cualquier cantidad de proyectos y demás. Ninguno de ellos está amarrado a lo que está moviendo las cifras de crecimiento para arriba o para abajo del crecimiento en términos del PIB municipal o departamental o nacional. Ahí hay una paradoja que quisiera escuchar de parte de ustedes con respecto a, ahora sí, el título general del panel, y es la nueva economía del Pacífico, ¿a qué se debería parecer? Porque lo que tenemos es, sí, distintas visiones de lo que es progreso o desarrollo o bienestar para el Pacífico, pero por otro lado, las actividades que podrían ser las que moverían un potencial de que los líderes del Pacífico identifican como buen potencial, porque los 60 de ustedes tenían ideas, la mayoría de las cuales se basan en el modelo de selva y agua. Y sin embargo, esas no aparecen como actividades importantes en el modelo convencional de desarrollo económico que mueve las cifras macroeconómicas de crecimiento, que sí está amarrado a actividades extractivas de oro, a actividades extractivas de madera, a ese tipo de actividades. Creo que hay una paradoja y quisiera oír de parte de ustedes su reacción frente a eso, y de nuevo podemos hacer la ronda en el mismo orden con unas intervenciones de cada uno de ustedes frente a esa paradoja. Yo quiero comenzar con una pregunta, o sea, si te entiendo el argumento, Juan Camilo, o sea, generan bienes y servicios que no están contabilizados. Que parecieran que no aparecen en las cuentas. No, no que no estén contabilizados, sino que no aparecen como que mueven el crecimiento para arriba o para abajo. Que sí lo mueve la minería del oro con los precios de los commodities del oro. O sea, pero eso está contabilizado. Claro, está contabilizado, pero no que no está generando el valor agregado suficiente exacto. para poder, si lo vuelvo y digo, si midamos por PIB. Exacto. O sea, mi punto es, no sé, tuve la sensación cuando hablaste que eso no lo contabiliza. No, sí está contabilizado. Sí está contabilizado, pero no empuja las tasas de crecimiento. No empuja. O sea, que no genera suficiente valor agregado para y un poco la pregunta es si debería o no hacerlo, y si se debería o no integrar a ese modelo de desarrollo económico un modelo de buen vivir basado en la selva y en el agua, como fue lo que acabamos de oír, basado en la pesca, en las comunidades, en el ecoturismo y demás. O sea, mi punto, cuando oigo hablar, de pronto voy a ser muy economista y voy a discrepar un poco, pero bueno, vamos a ponerle picante al panel también. Para eso era el panel. Cierto. Para eso era picante el sancocho. El tema, si yo lo veo, es cómo esas cifras nos medimos todo el país. Son unas cifras que igual estos procesos se generan en el Caribe, se generan en La Guajira, se generan en Guainía, en cada uno en sus características y en su riqueza propia de cada región. Llevamos unas contabilidades donde vamos agregando valor agregado y donde, digamos, cómo por lo que vemos hasta ahora, todos esos procesos se contabilizan y no generan un valor agregado suficiente para lograr mejorar las condiciones de vida de las personas. Porque no estoy hablando de, digamos, generar riqueza por generar riqueza, sino una riqueza que permita mejorar las condiciones de vida de la población y mejorar las condiciones de vida de la gente, porque al final ese es el propósito. La pregunta que se haría entonces es cómo aumentar el valor agregado de todo este modelo que está planteando Josefina, que es muy interesante, con una visión diferente digamos, tradicional del crecimiento, pero cómo podemos incorporar más valor agregado a esas actividades, a las actividades de pesca, a las actividades, y cómo podemos, que además que sea una cosa masiva, ¿no? Porque que la región la adopte y que todos trabajen en esa parte. Ahí creo que es importante, lo mencionaba, no recuerdo, sobre el tema del capital humano del equipo de pescadores, por ejemplo. Ahí hay un tema fundamental y es un tema donde la región tiene que estar trabajando para mejorar el capital humano de toda la región. Uno mira las cifras, vuelvo y digo,
son las cifras oficiales, ya todos las conocen, no tengo que repetirlas, los niveles de calidad de la educación, porque hoy en día en el país la cobertura de educación, aparte de algunas zonas rurales que sigue siendo todavía limitada, pero en general las coberturas en educación han aumentado, pero la calidad, ahí vienen las diferencias. Y en la misma región pacífica me llamó la atención las diferencias, una cifra como la calidad de la educación, la diferencia entre el Nariño y entre el Chocó con unos indicadores, por ejemplo, recuerdo las cifras de las pruebas saber, el 70% de las escuelas estaban en niveles bajos, y ese nivel en el Nariño era de 10, si no estoy mal, como 20%, un nivel muy cercano a lo que tiene Valle, por ejemplo, y ahí hay unas diferencias en las condiciones en la misma región. Una cosa la tiene Nariño, otra cosa la tiene. Entonces yo creo que es importante volver e insistir ese tema de digamos, de factores estructurales que hay, de factores para generar todo explotar toda la riqueza, y por ejemplo se necesitan vías, yo no estoy hablando solo de carreteras, no, medios de comunicación, porque la realidad del Pacífico probablemente no es una carretera, pero sí medios de comunicación que faciliten la movilización de recursos, movilización de servicios, que toda esta riqueza natural se pueda explotar, por ejemplo, a través de ecoturismo, es una alternativa, claro está, pero digamos necesita que haya buenos también vías y que la gente tenga el fácil acceso a esa riqueza. Entonces ahí hay un factor que sigo insistiendo, las comunicaciones deben ser parte de ese proceso, la formación del recurso humano, hoy tenemos cobertura, pero ahora el tema es calidad, cómo lograr un recurso humano de calidad. Y ya sé que el gobierno nacional tiene diferentes programas, hay varios programas, qué tanto están llegando al Pacífico, qué tanto llegan al litoral pacífico, qué tanto llegan a esas regiones apartadas donde es una población dispersa, que es una realidad que hay en el Pacífico y que también la estamos viviendo en el Caribe. En muchas partes del Caribe hay mucha población, sobre todo en el sur del Caribe, mucha población dispersa donde es difícil llegar. Entonces creo que ahí el tema es cómo superar, para concluir en esto, es esos limitantes que tenemos para poder aumentar el valor agregado a ese modelo de desarrollo y explotarlo de la manera más adecuada, con ser amigable con el medio ambiente y todas estas cosas que el Pacífico necesita. Gracias, Jaime. Álvaro. Bueno, yo pienso que para el Pacífico, la economía del Pacífico debe ser una economía para territorios de uso y propiedad colectiva con alta diversidad biológica, étnica y cultural. Yo pienso que ahí hay que pararse. Entonces, yo pienso que cuando definimos esos elementos, entonces el problema no es la formación, porque entonces ya sabemos para qué vamos a formar a la gente. El problema no es la vía, porque sabemos para qué vamos a hacer la carretera, para qué vamos a construir los medios de comunicación. El tema es que hoy decimos, formamos a la gente ¿para qué? Entonces, ¿para qué vamos a destruir la diversidad biológica? Formamos a los entonces ingenieros en mina para que entonces promovamos la retroexcavadora y contaminemos las fuentes de agua, o formamos a los ingenieros de mina para diseñar mecanismos de aprovechamiento mineral que permita conservar esa diversidad biológica que ya establecimos como un principio. ¿Sí? Entonces yo creo que luego las vías, la formación y los otros elementos que son centrales, porque se necesitan vías. Necesitamos formar capital humano, necesitamos innovar, pero sabemos para qué vamos a innovar. ¿Sí? Entonces necesitamos, por ejemplo, si definimos temas, valor agregado, productos de la madera, cerca de la madera que se saca del Pacífico, el desperdicio es altísimo, de más del 50%. Entonces aún sacamos los troncos de madera desde la selva y los traídos a Bogotá, cuando podemos existe la tecnología para aprovechar incluso al mínimo, o sea, para dejar al mínimo desperdicio. ¿Sí? Entonces la pesca para encontrar mercados que puedan pagar por unos productos de territorios que dicen, mire, estamos conservando diversidad biológica, mire, entonces estos productos de pesca, madera de conservación, digamos madera de lugares que están en el marco de un proceso de conservación de territorios, y hay personas, hay mercados dispuestos a pagar, mercados que existen hoy en día y que también generan valor agregado y que permitiría, digamos, fortalecer ese tema del Producto Interno Bruto. ¿Sí? Yo creo que no debe ser solo eso para el Pacífico, ¿sí? Porque, digamos, municipio como Buenaventura tiene el principal puerto, digamos, sobre el Pacífico, en términos de importaciones, es considerado el primero del país, ¿sí? De acuerdo al último informe de la CEPAL, está en el puesto 17, movimiento de carga contenedorizada, el mes pasado salió el informe. Entonces, existe un potencial en el tema portuario que hay que aprovecharlo,
Pero entonces, ¿cómo logramos que ese puerto también promueva el ecoturismo? Porque no simplemente llegar, sacar, ¿cómo logramos que esas vías también logre que va hacia el puerto, también coja hacia San Cipriano también? Pero entonces, con ese marco que hemos definido, porque la vía no solo debe ir al puerto, entonces, ¿una vía para qué? Para extraer el bosque, una vía ¿para qué? Para que la gente quede vendiendo dulce al lado de la vía, la gente que antes vivía de otros medios. Un poco yo creo que parte de ese es el marco que teníamos que definir para el Pacífico. Gracias, Álvaro. Robinson. Me identifico plenamente con las palabras del compañero, realmente estaba redactando, no sé, no vayan a creer que me copié de él, pero eran las mismas palabras. Yo de hecho, cuando el doctor Juan Camilo nos preguntó en la escuela a qué le apostábamos, precisamente yo le aposté a las vías, él lo sabe, le aposté a las vías porque pues yo dije, si nosotros podemos acceder a que podamos llevar nuestros productos sin tanto costo, Vallasolano, a pesar de estar pegado al continente, estamos en una insularidad terrible, solamente podemos llegar por aire o por agua, entonces parece que estuviéramos en una isla, ¿verdad? Y le aposté realmente a las vías porque pues lógicamente podíamos estar interconectados con el resto del país, sería eso fundamental para mí, en su momento lo vi así. Pero cuando me vine, como el compañero también lo acabó de decir, cuando me vine a Tumaco, que es un puerto importante en pesca en el Pacífico, cuando me vine a Buenaventura, veo que la realidad no se soluciona con carreteras, con vías de acceso. Hay algo que es mucho más profundo y ahí es donde yo saco precisamente en esa panorámica que creo que no se necesitan de una cosa puntual, el problema se necesita resolverlo es a partir de una cantidad de iniciativas que quizás nosotros en este momento no alcanzaríamos a estudiarlas todas a fondo, ¿sí? Podríamos irle apostando una a una, es como una receta de hogar, como una receta de casa de familia, que poco a poco es que se va a ir mejorando y se va llegando al punto que ya la gente la vuelve una cosa que todo el mundo la quiere probar y le parece deliciosa. Entonces, para mí, principalmente, el Pacífico es como un sancocho al que hay que apostarle a una cantidad y a una multitud de cosas, pero la verdad, si me preguntaran, Robinson, elige una, como el doctor Juan Camilo lo preguntó en su momento, yo diría que si nosotros pudiéramos estar con mucha más capacidad instalada en conocimiento, la realidad para nosotros podría ser otra en el Pacífico chocuano. Gracias, Robinson. Y finalmente, Josefina, para cerrar. Bueno, yo voy a seguir insistiendo que yo un día me cansé de diagnosticar más el Chocó y el Pacífico. Y tengo pues una gran ventaja y es que yo soy formada en la calle, ¿cierto? Entonces no en la academia, donde pues eso es absolutamente necesario, pero para mí la vida se hace en el día a día. Y en ese sentido, yo sigo insistiendo, sigo llamando la atención en que el liderazgo no se decreta, se asume. Siempre estamos esperando que lo haga otro, que lo haga la institución competente. En un territorio donde la institucionalidad es casi inexistente, usted le toca actuar. Con toda seguridad que se va a ganar varios chicharrones, pero yo tengo una gran ventaja, es que como no se me nota cuando me ruborizo, digo lo que me da la gana y hago lo que me da la gana. Entonces, la invitación siempre es que no estemos esperando de verdad que otro haga. Y aquí hay una cosa que voy a siempre llamar la atención. La educación es una herramienta, pero es una herramienta que cuando está en manos de un ser que no es consciente, se convierte en una amenaza. Y déjenme confesarle una cosa, como en Nuquí no llegaban las carreras que a mí me gustaban, me parecía perder mucho tiempo salirme para Medellín, Cali, Bogotá, Quito a estudiar, porque a mí me parecía que me tocaba era seguir haciendo cosas, porque irme a estudiar allá me quitaba tiempo. Y cuando empecé a ver a muchos profesionales de nosotros tragándose vivo esas comunidades nuestras, dije, ve, yo no voy a estudiar, porque si voy ahí a aprender eso que estos tipos han aprendido, entonces yo más bien me voy a quedar acá. ¿Cierto? Entonces, Paula, ayer cuando nos preguntaban qué era lo que más admiramos de Manos Visibles, te voy a decir, lo dije y lo voy a repetir aquí en público porque a la gente se le reconoce en público. Cuando yo conozco personas como Paula, Luis Gilberto, como otro poco que no voy a mencionar y no quiero que nadie me vaya a resentir, es que los tengo aquí, por eso los voy a referenciar a ellos, hay más, y veo que se puede usar la herramienta de la educación para transformar realidades. Entonces ahora sí, hasta motivándome para estudiar estoy, por eso me metí a la escuela de economía.
Bueno. Si yo tengo claro que mi modelo interesante puede ser la selva y el mar, entonces hago educación con propósito. Estamos estudiando para que nos digan doctores y resulta que necesitamos estudiar educación pertinente para poder ir a incidir y cambiar la realidad. A mí me parece que ahí hay una determinación que hay que tomar, ¿cierto? Porque nos enseñaron un día que el que no estudiaba no era nadie. Y con esa lógica salimos a estudiar y hoy consideramos que tener un título, aprender a quedarnos con la plata, pedir tajada y todo, con eso ya construimos una realidad. Y esa realidad no va a cambiar si no la cambiamos nosotros desde adentro. Entonces, los valores que nos enseñaron los viejos a nosotros en el Pacífico tienen que volverse a ponerse sobre la mesa, la ética y los valores, porque ese cuentico de que hay que salir rápido de la pobreza material, entonces con eso nos hemos vuelto, la educación se ha vuelto el salvoconducto que muchos tienen para seguir oprimiendo esas comunidades. Y desde ahí hay una cosa más grave, las decisiones de bien común las estamos tomando desde los egos y no desde la razón y desde la conciencia. Ahí también hay otro problema que tenemos que resolver. A medida que yo voy hablando y que voy acordándome de todo lo que yo voy pensando cuando me conecto con Nutria, me voy dando cuenta que entonces este es un tema humano más que técnico, y me perdonan los técnicos, pero este es un tema humano. Volver a la solidaridad, volver a sumergir los pies en la arena en el Pacífico, dejarse inspirar por todo eso que hay ahí, y saber que el otro es mi prójimo y que yo tengo que trabajar por el bien común, me determina cualquier modelo. Entonces voy y estudio con un propósito. La otra cosa que he usado desde la experiencia es que hay que cuidar qué referente estoy dejando para mis hijos y para los vecinos. Y nosotros hoy tenemos que ser referentes inspiradores para la generación de relevo. Cuando un joven me dice a mí, usted me inspira, ese día siento que los 25 años de trabajo han valido la pena. ¿Por qué? Porque los estoy inspirando de manera positiva. No estamos cuidando qué referentes somos. Por ende, nadie nos quiere imitar. Estamos imitando el modelo que nos han puesto porque vuelve y juega. Hay que determinar, hay que trabajar en pos de lo económico y no en pos de la humanidad. Y el otro tema es que yo insisto que hay que cambiar el propio paradigma que tenemos nosotros mismos de esta selva, de toda esta dinámica y esta cultura, pero hacer que los colombianos rompan el paradigma que tienen hacia nosotros. Por eso, cada vez que tengo la oportunidad de cacarear con lo que hago, lo hago, no pierdo tiempo que los medios de comunicación hablen de lo que estamos haciendo, no para alimentar mi ego, de mi ego me ocupo yo, sino para volvernos referentes positivos, porque a medida que el país va sabiendo de qué estamos hechos, se va pegando y vamos consiguiendo los aliados, porque solos no vamos a hacer el proceso. Y insisto también que dijéramos que la dotación y la infraestructura es el soporte. Por eso, cuando en Nuquí me dicen que hoy la alternativa es un puerto, que hay que traer un puerto porque eso genera desarrollo, yo creo que todo el mundo me mira raro porque yo me quedo, mentira, no me quedo callada porque rara vez me puedo quedar callada, pero la gente sabe en el rostro mío que ese no es el modelo. Un puerto, una carretera, lo que nos pongan de infraestructura, si no está incorporada, ¿para qué la necesitamos? También se nos convierte en una amenaza. Entonces, hay que seguirle echando cifras, repensando el Pacífico. Las estadísticas sirven, lo técnico sirven, pero nosotros tenemos que recobrar una cosa que teníamos los negros y que se nos perdió con la esclavitud, porque los españoles nos entregaron un Dios que no era nuestro, y es recobrar la espiritualidad. Cuando un ser humano, pero especialmente un negro con toda la dotación que tiene, recupera la espiritualidad, no nos agarrará nadie en este país ni en ningún lugar del mundo. Bueno.